días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más, una semana más en nuestros devocionales desde Chile con mucho amor. Estamos aquí para aprender, para buscar más de la palabra del Señor. ¿Cierto? Qué hermoso es comenzar esta jornada recibiendo de este pancito espiritual que nos hace tan bien a nuestra vida. Así que les voy a invitar para que oremos y nos presentemos ante el Señor, queriendo, ¿cierto?, buscar más de Dios cada día, que nos hable por medio de su palabra. Así que lo vamos a hacer rogando al Señor por nuestras vidas, por este tiempo. Gracias, Señor, damos en esta mañana, Señor mi Dios, por estos devocionales, Señor mi Dios, que usted nos proporciona. Gracias damos, Papito del cielo, Señor mi Dios, porque usted nos bendice, porque usted ha llegado a nuestra vida, porque usted nos alienta, porque usted nos conforta, porque usted nos fortalece, porque usted nos ama. Gracias, Papito del cielo, por sus caricias. Gracias, Señor mi Dios, porque con cada día, Señor mi Dios, manifiesta, Señor mi Dios, en nosotros tu perdón, tu amor, tu fortaleza, en nuestra vida es tu renuevo, Señor mi Dios, aún nosotros siendo inmerecedores. Por eso que te pedimos, Señor mi Dios, que nos perdones si fallamos cada día, Señor mi Dios, porque somos naturaleza humana y nos equivocamos. Y queremos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que usted sea con nuestra vida, Señor mi Dios, haciéndonos unas personas cada día mejores, Señor mi Dios, porque buscamos más de ti, porque hacemos tu voluntad. Y queremos, Señor mi Dios, que en este día, en este devocional, no sea la excepción. Nos reconocemos, Señor mi Dios, ante su presencia como necesitados. Gracias, Papito Santo, Señor, me dijo. Damos este tiempo, Señor mi Dios, ante su presencia. Denos gracias, sabiduría, Señor mi Dios, y háblenos por medio de su palabra. Cosas que imploramos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué lindo es vernos, qué lindo es poder interactuar en este tiempo hermoso, donde yo les voy a invitar. Mira, tengo una historia hermosa que reflexionaba en el libro de Crónicas, en el libro de Crónicas, pero voy a leer un versículo en el Proverbio. En el Proverbio, y vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 16. En el capítulo 16 de los Proverbios, ahí está el versículo que quiero que hoy día reflexionemos, pero la palabra se encuentra en Crónicas. En Crónicas, Proverbio 16, capítulo 3. Y dice así, lo vamos a leer en el amor del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así en el Proverbio 16, versículo 3, dice, encomienda, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuántos somos los que encomendamos al Señor nuestros caminos? ¿Cuántos? Que el Señor nos bendiga, que Dios sea nuestra prioridad. El Señor lo ha confirmado estos días, que podamos nosotros manifestar el amor del Señor, demostrándolo. Si bien la salvación, sabemos nosotros, ¿cierto?, que no es por obra, solamente es por una gracia inmerecida, pero la fe sin obra es muerta. Y cuando nosotros manifestamos por medio de la fe, ¿cierto?, la creencia en Cristo Jesús, pasan cosas, se manifiestan cosas en nuestra vida, ya no somos los mismos, ¿cierto? Así que en esta palabra donde, libro de Proverbios, donde se nos habla y dice sobre la vida y la conducta, imagínense, como título de este proverbio, y dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aunque el impío para el día malo. Dice en el número 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa su espíritu. Que el Señor nos bendiga a nosotros que podamos encomendar. Y a hoy día le traigo esta historia hermosa que se encuentra, como les decía, en el libro de Josías. Esa es la base donde está la historia de Josías como gobernante de este pueblo de Judá.
Cuando hemos aprendido en la historia, en la palabra del Señor, vemos que Josías tenía 8 años cuando fue hecho rey. O sea, imagínense un rey a los 8 años. O sea, igual era muy pequeñito. Yo tengo, mi hijo menor tiene 14 años. 14 años. Y para mí todavía es pequeñito, quizá inmaduro todavía para llevar una casa. Imagínense, ve, el niño en la casa. Pero, ¿qué pasa cuando a los 8 años es el gobernante de un pueblo? A los 8 años, cuando fue hecho rey de Judá, fue un buen rey y además tenía una peculiaridad que era agradable, ¿cierto? Él amaba al Señor, él quería ayudar al pueblo de Israel, a su pueblo. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, como cabeza, ¿cierto? De algún lugar, eh, uno quiere que las cosas funcionen, pues es una gobernancia y como hijos del Señor, el rey del pueblo de Israel, uno quiere, ¿cierto? Que el pueblo que sigan las órdenes, las normas, lo que Dios nos ha impuesto. Y una de las cosas más principales que el Señor nos dice, y en los mandamientos los dice, el más grande mandamiento, ¿cierto? Es amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón. Y también dice el segundo similar, también habla del amor hacia nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga y que podamos manifestarse el amor en nosotros, porque es voluntad del Señor que lo hagamos. Y si lo hacemos y amamos a nuestro Dios por sobre todas las cosas, estamos haciendo su voluntad. Y pasan cosas cuando nosotros ponemos a Dios por prioridad. Nos damos cuenta de que no vamos solos, que Dios está con nosotros. Así que qué hermoso es poder entender. Este rey pequeño, este Josías, él quería, ¿cierto?, ayudar a su pueblo. Porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos cada vez cuando buscamos más de Dios? Cuando estamos en un entorno, por ejemplo, en la iglesia de Dios. Y ya hemos aprendido que la iglesia de Dios, ¿cierto? Somos nosotros, la conformamos nosotros, parte de esta familia de Dios por medio de Cristo. Hemos aprendido eso. Entonces Josías, que era tan pequeñito, amaba a Dios, que hacía lo que Dios quería. Él quería ayudar a su pueblo, quería ayudar a ellos, a los israelitas, a que ellos pudieran obedecer también a Jehová y poder adorar y dejaran de adorar a los otros ídolos, porque durante toda la humanidad la raza humana ha sido una tendiente, ¿cierto?, de querer adorar otros dioses. Y usted se preguntará, dice, ay, pero es que hoy día yo tengo solo un Dios. Yo no adoro a ningún otro Dios más que a nuestro Dios de los cielos. Y ahí a veces nosotros decimos, claro, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, ni estoy arrodillándome delante de nadie. Pero muchas veces nuestros ídolos no tienen que ver con una estatua, no tienen que ver con algo que pueda ser visible. Muchas veces nosotros, nuestras mismas cosas, nuestra casa, las idealizamos, nuestras propias familias, las ponemos a veces por sobre Dios. Y Dios en esta mañana nos recuerda de que eso también es parte de una idolatría. Que el Señor nos bendiga. Entonces este chico, este niño, este rey, ¿cierto? De Judá, él quería que obedecieran también a Jehová. Cuando él fue mayor, porque fue creciendo, ¿cierto? Él y su pueblo también comenzaron a hacer labores. Porque cuando uno tiene una casita, cuando uno tiene un templo, ¿cierto? Uno quiere hermosearlo, uno quiere que crezca, uno quiere ver fruto, uno quiere ver fruto. Y empezó a embellecer a este lugar. Josías, que gobernaba en Judá, dice, tenía 8 años cuando fue elegido rey, imagínense. Y a esa edad la mayoría de los niños van a la escuela. Es como nosotros, es la ley de la vida. Y solo piensan en jugar. Pero Josías, ¿qué sucedía? Debía dirigir a un pueblo que muy grande y lo bueno que era un pueblo de Dios. Y él estaba con Dios y él sabía que estaba ahí Dios para ayudarlo. Entonces, Josías había sido educado por un sacerdote. Por eso él amaba a Dios y quería que el pueblo también lo hiciera. Es como cuando nosotros queremos, ¿cierto? De que Dios sea
nuestro Dios y también nuestra familia, también que sean alcanzadas en esta bendición hermosa. Entonces, él se empezó a dar cuenta, él veía que el pueblo de Israel, ¿cierto? Este pueblo en Judá, se estaba apartando, estaba viendo otras cosas que no eran solamente de Dios. Habían idolatría, no amaban ni obedecían la voluntad del Señor. Y cuando Josías tenía 18 años de su reinado, aún no estaba satisfecho con lo que él estaba viendo. Aún él veía porque a pesar de los esfuerzos que él hacía, los israelitas no se decidían a obedecer a Dios. Qué triste, ¿cierto? De que uno años le dice, vuélvanse al Señor, ven como estés, que el Señor puede ayudarte. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que no todos comprenden, no todos se vuelven a este Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Josías entonces mandó a reparar el templo, ¿cierto? Un templo que estaba abandonado y estaba destruido. Y quizás si ven un hermoso templo se motiven a adorar y a buscar a Dios, pensó Josías. Él decía, bueno, entonces puedo que nos motivemos si tenemos nuestro templo construido. Y entonces, mientras el pueblo trabajaba en el templo, Hilcías, que fue el sumo sacerdote, encontró un libro de la ley, un rollo que contenía la escritura. Entonces fue un hallazgo hermoso. Mientras se trabajaba en el templo, ¿cierto? Este sacerdote Hilcías encontró este libro que era el libro de la ley de Moisés y lo envió a los escribas, al escriba Safán, y el Safán lo leyó primero y luego se lo leyó al rey. Entonces, cuando Josías escuchó lo que decía este libro, se estremeció y pensó que todos debían buscar más de Dios y arrepentirse de sus malos actos, porque él veía que su pueblo estaba incorrecto, no estaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Entonces, él sabía lo que tenía que suceder, él tendría muchas veces que sufrir consecuencias cuando nosotros hacemos cosas malas, porque empezó a leer lo que decía la palabra del Señor. Entonces, este siervo, cierto, que había leído las palabras, se entristeció, se rasgó su ropa, dice la palabra del Señor, para demostrar que estaba triste. Pero Josías le dijo a Hilcías, que era el sacerdote, que preguntara al Señor. Le dijo, pregunta al Señor Hilcías. Y los siervos del rey visitaron, ¿cierto? Lo visitaron. Y había un profeta, un fiel líder a los israelitas que era inspirado por Dios. Y le dijo que estaba feliz, ¿cierto? Y que viviría en paz porque él se inquietaba que por lo que estaba sucediendo con el pueblo de Judá, en Judá, el pueblo de Israel, podían venir consecuencias, porque era importante de que, y él se estremecía obviamente, y quería que su pueblo cumpliese la promesa, a su promesa a Jehová. Le pidió que celebraran Pascua para ayudarle a recordar cómo Jehová había liberado a los israelitas hacía tanto tiempo ahí en Egipto. O sea, Josías estaba estremecido por todo lo que estaba sucediendo. Él quería que escucharan la voz del Señor. Entonces, este pueblo habrá escuchado la palabra del Señor, la palabra de este libro. Por eso Él la ordenó y todos, sin importar la edad, deben conocer lo que decía este libro, decía Josías. El pueblo reunido escuchó con atención y se impresionó por este mensaje que contenía. Y todos juntos, adivinen lo que sucedió, pidieron perdón y el rey hizo un pacto para que ellos siguieran fieles al Señor, a Jehová. Qué lindo. Cuando llega la palabra del Señor a nuestra vida, suceden cosas porque la palabra del Señor transforma, lo hemos hablado, lo hemos estudiado. No es cualquier cosa la palabra del Señor, es viva, eficaz, es cortante, es penetrante, transforma el corazón del hombre. La Biblia es un tesoro porque contiene el mensaje del Señor. Qué maravilloso para el pueblo de Dios hoy día, para su iglesia. Por eso el mensaje que cambió a esas personas, ¿cierto?
no era el pueblo, o sea, no era el templo que pensaba Josías, reconstruyamos el templo para que puedan quizás y se motiven a cambiar su conducta, pero no era eso, quizás era lo que estaba dentro del templo, cuando empezaron y encontraron este hallazgo, ¿cierto?, de la palabra del Señor, estos rollos, y que el Señor nos ayude a nosotros, que la palabra no, nos llegue a nuestras vidas, que podamos nosotros este mensaje que cambió a esas personas, este libro que ayudó primeramente a Josías que revelara, que entendiera, ¿cierto? Y al pueblo para que Dios cumpliera el propósito que tenía Dios con ellos. Aunque muchas veces surjan nuestras circunstancias que quizás nos puedan apartar de, aunque sean dificultades y nos veamos muchas veces los resultados inmediatos, porque a veces hay cristianos que quieren que las cosas sucedan instantáneas y esto no es así, así no funciona. Dios tiene propósito con nuestra vida. Él quiere que nosotros se cumpla el propósito en nosotros. Y entonces nosotros, ¿qué debemos decir? Ser perseverantes, mantenernos firmes. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestras vidas. A veces nosotros quisiéramos de verdad que fuese todo inmediato y que Dios nos respondiera inmediatamente. Y yo siempre les digo, aunque el Señor no nos responda que favorable a lo que nosotros queremos, Dios sí nos responde y a veces es espera, simplemente así, espera mi tiempo, al tiempo que yo tengo, porque todo se debe hacer a la voluntad del Señor y que el Señor nos bendiga a nosotros para que podamos esperar en el tiempo del Señor. Cuando pasamos circunstancias y a veces ese tiempo de espera nos duele, nos inquietamos, nos apartamos o buscamos otras alternativas. Pero Dios hoy día nos está diciendo que tengamos, ¿cierto?, la esperanza en el Señor. Así como dice este proverbio que leímos al principio, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que el Señor nos bendiga. Si Dios nos dice esto claramente, Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia como lo estuvo con el pueblo de Dios, ¿cierto? En Judá en ese momento comprendieron. Que el Señor nos ayude para que nosotros no nos cansemos de hablar estas gratas nuevas de salvación, porque necesitan muchos todavía volverse. Aún es tiempo, todavía el Señor no viene por su iglesia y que el Señor nos tenga preparados para cuando sea el momento, con ansiarlo, anhelarlo de nuestro corazón, pero mientras estamos aquí, a confiar y a encomendar al Señor nuestros caminos. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra del devocional del día de hoy. Para Dios yo tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande. Bendiciones de parte del Señor.